Este es el nuevo BMW X1, un producto redondo si lo que quieres es un SUV. Personalmente siempre os recomendaría antes comprar un Serie 3, y es que la distancia entre precios, en teoría, se queda en un 3,5%, por lo que tampoco es una locura. Pero antes de meternos en comparaciones, cosa que dejaremos para las conclusiones del vídeo, centrémonos en lo que BMW ha hecho con este SUV de 4,5 metros. Yo soy Guille García Alfonsín, esta es la 11ª temporada de Power Up con la energía de Total Energies. Y hoy tenemos con nosotros el X1 18D S-Drive, lo que es este BMW con 150 caballos movidos por gasóleo empujando solo las ruedas delanteras. Este es un coche importante para BMW, coloca 200.000 ejemplares al año en todo el mundo. El concepto es bastante sencillo, ofrecer en un formato compacto de 4,5 metros un coche que sea una solución de movilidad completa para cualquier familia, es decir, que cubra las necesidades de moverte por la ciudad, de ir al trabajo, de llevar a los peques al cole, de ir a hacer la compra, pero luego también que te cubra las necesidades para hacer viajes de largas distancias, irte de vacaciones o cubrir cualquier tipo de desplazamiento que tengas que hacer por trabajo. Bajo el código U11, este nuevo X1 ofrece esos 4,5 metros de longitud con un maletero de 540 litros, que es sencillamente enorme. Un espacio para pasajeros traseros que cuenta con una banqueta deslizante longitudinalmente y que por cotas iguala la longitud y supera en anchura al Serie 3, dejando atrás al Serie 2 Active Tourer que probábamos meses atrás. Frente al X3 se deja un palmo de longitud por fuera, pero la realidad es que sus plazas traseras, con la banqueta atrás del todo, copian lo que le medíamos al X3 en el megacomparativo meses atrás también, mientras que el maletero apenas se deja espacio. Así las cosas, es la oferta de BMW que mejor relación ofrece entre espacio interior y ocupación externa, siendo un coche de los que todavía podemos considerar compactos. Sus rivales naturales del mercado son el Q3, tanto en carrocería normal como la Sportback, aunque el contrario del Sportback a nivel de BMW es el X2 que va a recibir una nueva variante que va a tener el techo caído, justo como el Q3 Sportback. Mercedes-Benz tiene el GLA en el mismo segmento que este coche y esos son los dos principales coches alternativos a este X1. Luego tenemos otros productos que tienen bastante menor importancia en el mercado, como el Range Rover Evoque, que también se mueve en este mismo tipo de parcela de clientes potenciales, y luego el Alfa Romeo Tonale, que vendrá en poquitos días también por el canal. Con tanto rival surgiendo por todas las esquinas, BMW ha decidido renovar por completo el modelo y crear este nuevo X1 sobre chasis con código U11, que es totalmente nuevo, no comparte nada con la generación previa, aunque tenga esas características estéticas que sí que lo conectan. Nos dejábamos de los rivales un importante, especialmente en nuestro mercado, que es el Cupra Formentor, porque cuesta menos que estos rivales que os he contado, pero tiene una propuesta bastante similar tanto en longitud como en cliente objetivo. Por fuera, el lenguaje de diseño ha dado un paso de gigante, y eso que a priori no se cambiaba el concepto general del coche. Inspirado sin duda por productos como el XM nuevo, el X1 tiene ahora un juego de proporciones que en lo personal me encanta. Lo consigue gracias a la relación de proporciones y la posición de los pilares. Si te fijas, las llantas se ven enormes, los voladizos cortos, la batalla larga y el pilar A muy vertical, como el D, mientras el capó es horizontal y el frontal se corta también de manera muy vertical, con mucha altura para el borde de ataque, lo que le hace verse como un SUV poderoso, que es lo que buscan. De hecho, todos estos elementos que os he comentado son los que definen la clásica estampa de un SUV, con dos cuerpos claramente diferenciados, donde el dinamismo lateral lo consigue con una línea de cintura ascendente que queda conformada por el corte del capó delantero, que a su vez genera un hombro que va hasta el codo Hofmeister. El trabajo de superficies ha dado un salto de gigante, se ha limpiado, se han quitado pellizcos innecesarios, lo que le da al coche más presencia. Hay un captador de luz inferior para restar peso visual, además. Todos los bajos tienen un plástico negro, pero en lugar de dejarlo en plástico sin pintar, está pintado en un negro brillante de contraste, acompañado de piezas en gris metalizado. Claro que esto que os estoy contando es para los X1 normales. Esta unidad, que lleva el acabado M integrado como opcional, tiene todos estos detalles pensados y pintados de manera diferente, en color de carrocería. A la hora de bajar el diseño a los detalles, BMW también ha logrado redondear la estética del aparato. Los faros reciben dos marcos de conducción diurna por cada uno de ellos, conectando con el doble faro tradicional de BMW. La calandra de generosas proporciones aquí está equilibrada con el tamaño del resto de elementos y está canteada hacia atrás, con ese corte en chaflán inverso al estilo del morro de tiburón clásico de BMW. Por debajo de ella, en el X1 normal, el paragolpes juega a desaparecer para dejar una toma de aire funcional, cuyo marco inferior puede estar en color de contraste doble. Por un lado negro brillante y por otro con un marco gris metalizado que agrega interés y juega a crear las cortinillas dinámicas para reducir el CX.
Como este X1 tiene el kit de carrocería M, aquí nos perdemos esos detalles, ganando a cambio un paragolpes más voluminoso en su parte inferior. Los pasos de rueda son U's invertidas y musculosas. Por detrás el elemento principal de interés lo ponen los pilotos con tecnología LED, cuya tulipa tridimensional genera la forma de ala tradicional de BMW. Forma que queda por otro lado acompañada por la superficie que remata la trasera, con una luneta posterior que recuerda al citado XM. No hay salidas falsas de escape. La realidad es que a mí este coche me gusta. Puede que os diga 1000 veces que apostéis siempre antes por la berlina que por el SUV, por motivos lógicos y razonables, pero no puedo negar que a mí el X1 me parece atractivo, cosa que no ocurría con los anteriores. Y creo que esto ocurre fundamentalmente por ese paso del diseño orgánico y sobrecargado de elementos de interés y superficies curvas hacia un nuevo lenguaje mucho más técnico y monolítico, dominado por esa cintura acuñada que además da dinamismo al coche que se ve, como os decía antes, compacto. Para gustos los colores. La cuestión es, ¿os entra por el ojo? Contádnoslo en los comentarios. Por dentro tenemos la transposición de lo que vimos en el Serie 2 Arctic Tourer, que tenía prácticamente el mismo mueble de salpicadero y el mismo diseño de la doble pantalla delante de nosotros, detrás del volante, con este mismo tipo de consola y todo lo demás. Así tenemos una consola central que evoluciona desde el reposacodos hasta una zona donde encontramos el mando del cambio con los mandos de infoentretenimiento, incluyendo un mando físico para el volumen, los modos de conducción y el control del audio. Bajo este gran reposacodos, un espacio para dejar cosas con un portabotellas doble delante y una superficie de carga inalámbrica bien pensada con un arco para sujetar el teléfono. El otro codo se apoya a idéntica altura, detalle siempre bienvenido y no siempre recibido. En un paño de puerta con un diseño nuevo, con elementos muy trabajados como la forma tridimensional del asidero de la puerta. El frente del salpicadero está presidido por la doble pantalla cubierta por un único vidrio curvo que se ha convertido en el elemento característico de los BMWs modernos. Surge esta doble pantalla de un mueble bien tapizado, bien ejecutado con múltiples salidas de aire horizontales, una de ellas doble delante del pasajero con iluminación ambiental integrada y un elemento decorativo metálico embebido. El volante redondo, con decoración tridimensional muy cuidada en esta unidad con acabado M, cuenta con buenos mandos físicos para controlar funciones. A nivel de ergonomía, pues tenemos todo bien menos un pequeño detalle. Para empezar, si quiero colocar las antineblas, tengo botón físico para colocarlo aquí debajo. Así que eso, bien. Si quiero controlar el volumen, tanto el conductor como el pasajero lo pueden controlar con la ruletita aquí. Como tengo aquí botones, todos los botones del volante son físicos, así que todo eso bien. Si quiero desempañar la luna delantera o la trasera, tengo botones físicos a tal efecto, genial. Si quiero poner el warning, tengo botón físico, genial. ¿Qué es lo que queda? El climatizador. El climatizador es táctil, va en la pantalla y como en tantos otros coches donde esto es táctil, pues no está bien resuelto. He de decir que dentro de los que tienen el climatizador en la pantalla, aquí funciona bien por dos o tres características principales. La primera es que siempre está presente, aunque tengas el Android Auto puesto, sigue ahí presente la temperatura, así que no te tienes que salir de ningún menú para cambiar la temperatura. Eso está bien. Y luego tiene una ventaja importante y es que el climatizador funciona bien, parece de perogrullo, pero este sistema automatizado es capaz de ponerte los asientos calefactados cuando toca y controla muy bien la temperatura. En otros coches estamos todo el rato peleándonos con los botones para tener calor o frío según lo que haga falta. Este coche, como tantos otros BMWs, es capaz de leer bien la temperatura que hay en el habitáculo y adecuar bien el ambiente climático que tienes. Así que ahí, buen trabajo por BMW, aunque tenía esa pega de que yo prefería las ruletitas de toda la vida del climatizador. Un detalle interesante respecto al Arctic Tourer es que aquí se utiliza un proyector de datos de los buenos de BMW. En lugar de la pantallita de plástico que teníamos aquí saliendo, como en los minis, BMW aquí directamente proyecta contra el parabrisas, que se ve muy bien además esa proyección y es muy grande. La posición de conducción es buena, el volante cae justo donde lo queremos, volante de buena SIR, redondito, gordo porque este es el opcional M y se ve bien en todas las direcciones. El uso de estos pilares A tan verticales hace que tengamos buena visibilidad y no tengamos ninguna oscuridad en ninguno de los ángulos clave del coche. Incluso mirando hacia atrás, como tenemos esa ventanilla adicional lateral tras el pilar C y antes del pilar D, tenemos buena visibilidad cruzada hacia atrás que nos permite maniobrar apoyándonos luego con las cámaras que tenemos dentro. El infoentretenimiento, los menús en general están cuidados como en cualquier BMW. Android Auto inalámbrico está mimetizado. El cuadro de instrumentos tiene la queja de seguir siendo innecesariamente raro, mostrando barras para la velocidad y revoluciones o el porcentaje de solicitación del acelerador que no son claras como una aguja de toda la vida. Diré que este coche, como es automático, pues no te lo utilizas mucho el hecho de estar mirando el cuentavueltas, pero sí que es cierto que cuando estás haciendo conducción dinámica, si te lo pides con las levas y cambias el modo de conducción y todo lo demás y empiezas a controlar el cambio de manera manual,
el hecho de que esta barra del cuentavueltas sea así vertical, aunque la metas hacia adentro, me sigue pareciendo un poco extraña. Es bastante parecido a lo que tenemos en los M3, en los M6 y el resto de modelos de BMW deportivos, así que tampoco hay mucha posibilidad de encontrar otro tipo de demostración aquí, pero yo era más fan de los cuadrantes. Me estoy acostumbrando poco a poco, pero sigo sin terminar de convencerme con esto. Los asientos son cómodos, estos son los opcionales Sport que van con el acabado M. Tienen reposamuslos regulable longitudinalmente, así que eso está bien. Todos los reglajes eléctricos, encuentras fácilmente la posición que quieres, pero en este caso concreto, aunque sujetan bien lateralmente, no tienen reposalumbares. El ajuste lumbar no lo tienen controlable, no lo puedes modificar, y eso me parece que es una falta normalmente importante, aunque en este coche no lo he echado mucho en falta, en parte porque vas conduciendo de manera bastante vertical. Normalmente los apoyos lumbares regulables los echas más de menos cuanto más tumbado vas en los coches. Las plazas traseras son las más grandes de su categoría. Longitudinalmente se puede ajustar la banqueta, como si esto fuese un monovolumen, así que puedo echármela hasta adelante y tener más maletero, o puedo echármela hasta atrás y tener espacio de rodillas, que es el equivalente al que tienes en un X3. De hecho, hasta el propio respaldo lo puedes cambiar de posición, te lo puedes tener más inclinado o menos inclinado en varios pasos diferenciados. Hay mucha luminosidad aquí atrás, tenemos una línea de cintura que no es exageradamente alta, tenemos todo el techo panorámico, tenemos la luneta lateral adicional que os comentaba antes, eso ayuda a que aquí las gentes que se vayan a montar estén cómodas. Tenemos reposabrazos, no hay suficiente anchura para colocar 3 sillas en paralelo, eso sí. Hay salidas de ventilación orientables, lo que no hay es una tercera zona de climatización habilitada, y tenemos 2 tomas USB-C para cargar dispositivos electrónicos. Los paneles de las puertas están muy bien acabados, con plástico de buena ejecución, cuero o petrocuero aquí bordado, este tacto metálico y la pantallita metálica de verdad del sistema de audio Harman Kardon. El maletero con 540 litros de homologación VDA es más que suficiente para cualquier familia. Consigue su tamaño en parte gracias a lo vertical, lo que siempre te compromete a apilar las cosas. Ya os lo he contado muchas veces, pero a cambio el coche ahorra longitud. Además es variable en función de la posición de la banqueta posterior, como ya habéis visto antes. Este X1 está montado sobre la plataforma UKL2. UKL quiere decir plataforma de coche pequeño en alemán. En la terminología de BMW no voy a decir el palabra, lo voy a dejar aquí escrito. Es la misma plataforma del Serie 1, del Serie 2 Active Tourer. BMW dijo en su momento que no fabricaría ningún coche sobre esa plataforma que pasase de 4,5 metros. Este exactamente mide 4,5 metros, 2,69 de batalla, es lo más grande que vamos a ver. Misma plataforma que utiliza Mini en sus coches, la plataforma de tracción delantera de BMW. ¿Cómo es por debajo? Ya lo hemos visto en el Serie 1, tiene las manguetas delanteras, ya nos hemos quedado sin flash marca GoPro. Tiene manguetas de aluminio, tiene un brazo inferior de chapa de acero estampada, nada elaborado aquí este sistema McPherson comparado con el que veríamos en un Serie 3, por ejemplo, que tiene los brazos desacoplados. Eso va a hacer que este coche sea un poquito más seco, tragándose baches, cosa que Serie 3, X3 hacen mejor que este coche básicamente por este elemento. Solo tiene aquí un buje de aluminio longitudinal en la parte trasera del propio brazo. El tirante de la dirección sí es de aluminio, mira. Y el amortiguador que queda por arriba tiene una peculiaridad. Si os compráis el X1 normal, sin suspensión deportiva, tenéis un amortiguador cuya dureza varía en función de la posición del pistón dentro. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva el mismo sistema, un sistema parecido en el tren delantero solo al del Serie 3. Así que cuando hace movimientos cortos de carrocería es relativamente blando. Luego cuando vas a cabecear o balancear, cuando hay más desplazamiento de rueda, se hace más duro. No funciona ese sistema en la parte trasera de los X1 convencionales porque utilizan amortiguadores normales. Este coche tiene la suspensión M deportiva. Esa suspensión baja la carrocería 15 milímetros e integra una válvula dentro del propio amortiguador pasiva que cambia su posición en función de la frecuencia. Así que son como los FSD de Koni o los DFV de Bilstein, un amortiguador que cuando pilla baches, cuando tiene grandes frecuencias, se abre esa válvula y se traga mejor los baches, y cuando estás en cabeceo y balanceo es más durito. ¿Qué hay más por aquí? Todos los bajos carenados, como tiene que ser, menos en la zona central donde está el tubo de escape, el catalizador y todo lo demás, y detrás tenemos un sistema multibrazo, todo fabricado con chapa de acero estampada, sin más inventos por aquí. Incluso la mangueta, si os fijáis, no es de aluminio. El propio subchasis trasero también es de chapa de acero estampada. Eso sí, a las buenas tradiciones BMW no falta, tiene tirantes diagonales
de rigidificación aquí en la parte trasera, que están fabricados, eso sí, en aluminio. Una estructura que, por lo que os he dicho, ya vimos en el Serie 1, funcionaba bien, pero no está tan avanzada como lo que se ve del Serie 3 hacia arriba dentro de la gama BMW. A pesar de tener 150 caballos, lleva neumáticos de 245 de sección, gracias a estas llantas BMW individual montadas en este caso. Los discos de freno no son de tamaño muy grande, pinza de freno convencional de un único pistón flotante. ¿Qué ocurre aquí con todo esto? Pues que con una llanta de 20 pulgadas parece el disco miniatura, pero luego la realidad es que ha aguantado bien el trato duro cuando se lo hemos dado. La mecánica empleada es un 4 cilindros diésel de 2 litros de cilindrada, fabricado íntegramente en aluminio con turbocompresor de geometría variable, colector de admisión también de geometría variable, como la distribución que también es variable. La potencia total ofrecida es de 150 caballos entre 3.750 y 4.000 revoluciones por minuto, con un par máximo generoso, 360 Nm disponibles desde 1.500 hasta 2.500 vueltas. A diferencia de este mismo propulsor en el Serie 3, aquí no hay microhibridación, así que se queda con la etiqueta C. La transmisión es una caja automática de pares de engranajes con doble embrague y 7 relaciones, bajando la potencia exclusivamente a las ruedas delanteras. Este coche pesa 1.650 kilos, que para un coche de 2023 con 4,5 metros de longitud podemos considerarlo hasta contenido. La relación peso-potencia es de 11 kilos por caballo, que no es buena. Gracias, eso sí, al torrente de par disponible, las cifras de prestaciones resultan aceptables. El 80-120 lo hemos medido en 6 segundos y 2 décimas, el 60-100 lo ha hecho en algo menos de 5 segundos. Yo sigo recomendando en todo caso que apostéis por coches que bajen de los 6 segundos en esta cifra del 80-120 por pura seguridad a la hora de adelantar, con el coche cargado o para incorporaciones, por lo que os recomendaría apostar por la motorización 20D, que aunque solo tiene 13 caballos extras, suma 2 aspectos clave más. Tiene más par, elevándolo a 400 Nm y sobre todo tiene la etiqueta Eco de Marras. Este nuevo X1 es más alto, más robusto, más grande visualmente, pero también en la realidad. De hecho es más alto, lo habéis visto antes porque os lo he contado. Así que teniendo una cota de altura superior, cabría esperar que este coche dinámicamente pudiese comprometer su pisada respecto a la generación anterior. ¿Lo hace? No. BMW ha dado al coche más ancho de vías, 3 centímetros en el eje delantero, compensando al menos en parte ese extra de altura que tiene el coche a la hora de pasar peso de las ruedas internas hacia las ruedas externas de la curva. El coche se siente también plantado en carretera como suele ser habitual en cualquier BMW, aunque queda la sensación de ir un poco más durete que la competencia. Esta unidad que nos ha prestado BMW España tiene la suspensión M que le llaman adaptativa. Lo que es en realidad, os lo he contado antes cuando estaba el coche subido en el elevador, es una suspensión que tiene amortiguadores con una válvula selectiva de frecuencia. Eso quiere decir que cuando se mueve lento la carrocería, cabeceo o balanceo, la suspensión va a ser dura. Pero luego tiene una válvula de alivio que cuando pilla baches, que son de frecuencia alta, sucesos que ocurren muy rápido, con mucha presión dentro del amortiguador, se va a abrir y al abrir se va a permitir que la rueda suba y baje rápidamente sin la necesidad de vencer la fuerza del amortiguador. Esto ya lo hemos visto en otros amortiguadores, lo hemos visto en los Koni FSD, lo hemos visto en la válvula DFV de Öhlins. En este caso concreto, en estos amortiguadores específicos del X1, hemos encontrado un coche que dinámicamente es claramente más deportivo que los X1 de generación anterior que hemos podido llegar a probar, siendo un coche que controla muy bien el cabeceo y sobre todo el balanceo. Es un coche que se inclina muy poquito. En términos generales, si te gustan los coches duritos de suspensión, el X1 te gustará, aunque compromete más la pisada que los sedanes de BMW, que aprovechando con no tener el centro de gravedad tan arriba, resultan más cómodos aún con la suspensión deportiva. Estoy pensando tanto en el Serie 3 como en un Serie 1, estando este último modelo montado sobre la misma plataforma que este X1. Así que con una pisada que es dura, con una carrocería que va 15 milímetros más cerca del suelo que en un X1 convencional, con suspensión normal y con ese control de cabeceo y balanceo en asfaltos buenos, es un coche que se mueve muy bien por la carretera, con una pisada especialmente firme que te permite controlar muy bien pues todo el movimiento de este cuerpo de carrocería, que es grande, que es voluminoso y sobre todo que está alto, cosa que normalmente genera esos cabeceos, esos balanceos que aquí no encontramos, lo cual te da confianza para hacer carreteras de curvas lentas, pero también te da confianza para ir por autovía rápido, porque en apoyos largos a alta velocidad no tienes esa sensación de tener descontrolado un enorme cajón metálico sobre las ruedas, que es lo que suele ocurrir con los SUVs. Llegado el caso de encontrarte baches en apoyo, con el coche muy fuertemente apoyado, esa válvula de alivio que llevan los amortiguadores va a hacer que el coche se lo trague y que no rebote en el sitio. Para eso funciona muy bien
porque de esa manera te dan también confianza de que si pillas un bache muy concreto, una raíz de un árbol cruzando esta carretera, una tapa de alcantarilla mal enrasada, un agujero en medio del apoyo, todo eso lo va a borrar literalmente del asfalto y el coche no va a romper su trazada, lo cual te da otro extra de confianza. Donde no funciona tan bien la válvula selectiva en este coche concreto es en los baches más tradicionales que puedes encontrar, especialmente en ciudad, donde no llevas mucha velocidad y eso hace que no se genere una frecuencia muy alta de movimiento de la rueda, no se genera suficiente energía como para hacer que la válvula que lleva interna se abra. Y cuando eso sucede, el coche se convierte en un poquito rebotón. Normalmente, este tipo de suspensiones con válvulas selectivas de frecuencia siempre me han ofrecido comportamientos bastante confortables, en el sentido de que siempre han sido las válvulas capaces de abrirse a tiempo. Aquí me he quedado con esa sensación de que tardan un poco más, necesitan un poco más de energía de la habitual para llegar a abrirse, necesitan una frecuencia elevada de bache para abrirse, y eso hace que no logren todo el confort que sí encontramos tal vez en otros amortiguadores de este perfil, ni en la misma capacidad luego de copiar, especialmente también en baches largos de 5 o 6 metros, esa típica hendidura de la autovía o ese resalto largo que te puedes encontrar en pleno apoyo, esos rizados de asfalto largos que vas haciendo varios boings con la suspensión, eso se le atragantan más, y se le atragantan más justo por eso, porque no es capaz de abrir esa válvula de alivio del amortiguador, te quedas bastante duro y eso hace que vayas botándote un poco dentro del coche sin que el coche rompa la trazada, es decir, pues es un coche que da en esas circunstancias completa confianza, pero no es tan cómodo, como os digo, como podría ser, pues yo que sé, el GLA de Mercedes con la suspensión de serie, o un modelo DDS, o incluso el Audi Q3 con la suspensión de serie. Todos ellos filtran un poquito mejor que este X1 con esta suspensión M Sport. Habría que saber cómo va la suspensión de serie del coche para poder hacer un juicio. No hay una suspensión activa al uso, no hay una suspensión que puedas cambiar la dureza mediante un botón, así que estás condicionado a utilizar o la suspensión de serie o esta suspensión de válvula activa interna. La suspensión de serie de este coche, por cierto, ofrece esos topes hidráulicos extraños que os contábamos en el Serie 3 de serie en el eje delantero, lo cual me invita también a intentar probar una unidad de esas, pues para ver qué tipo de confort ofrece en el coche. Con esta te quedas en el rango dinámico. Y he de decir que yo soy fan de este tipo de suspensiones más duritas, más para un coche de estos, pero claro, puede ser que si buscáis este coche con una orientación más de confort, pues se os antoje un pelín dura, especialmente, ya os digo, en conducción urbana, donde los resaltos, guardias tumbados y demás, pues no los filtra de manera tan clara como otros coches, a cambio de tener ese extra dinámico. Extra dinámico que también viene acompañado, cuando eliges esa suspensión, por una cremallera de dirección más directa. Tal cual está configurada me parece que es perfecta, no sé cómo será la de origen, pero esta tiene el peso adecuado, es un coche muy preciso, por la línea que le dices que vaya, va, sencillamente. Y luego tiene pues este volante gordito, típico de M, que bueno, ya nos hemos acostumbrado. A mí al principio me parecía excesivamente gordo, pero está bien, y la cantidad de giro que tienes que meter para pasar las curvas ni es exageradamente rápida, ni es un coche hiperactivo tampoco por geometrías, no va abierto del tren delantero, así que no es un coche nervioso para nada, te da confianza y está bien autocentrada en la parte central, pero al mismo tiempo ofrece suficiente capacidad y ritmo de giro para que en cualquier izquierdas derechas que te puedas encontrar no tengas que manotear muchísimo el volante, ni sea un coche perezoso a la hora de cambiar de dirección. Es un coche que resiste especialmente bien el subviraje, cosa curiosa, es un coche neutro en el paso por curva, no es un coche que esté conducido en la parte delantera y tengas la trasera y que se quiere mover, tienes esa sensación de neutralidad y encuentra motricidad para bajar los 370 Nm de par al suelo solo en el eje delantero, cosa rara en un BMW lo de solo el eje delantero, siempre me llama la atención, a pesar de que ya tenemos unos cuantos BMWs con tracción exclusivamente delantera. Sea como fuere, es un coche que te olvidas de cuál es el eje motriz, porque ni tienes esa sensación de llevar el tren delantero súper cargado, ni que conduzcas el tren delantero con el tren trasero medio levantado, ni tengas problema a la hora de encontrar derrapes del tren delantero por exceso de par, aunque seas brutote con el acelerador. Tampoco es que haya una cantidad de potencia desorbitada sobre los neumáticos delanteros, pero con 360 Nm de par ya te acercas a las cifras máximas digeribles por neumáticos convencionales en el tren delantero.
No hay ajustabilidad en el tránsito de la curva a base de levantar acelerador súbitamente, como tampoco la hay a base de meter acelerador para sacar el culo derrapando, porque este coche es delantera y no va a pasar. Estoy seguro que no es el objetivo de este coche, toda vez que es un familiar calmado por encima de todo, pero uno no puede obviar lo bueno que puede llegar a ser un X3 y percatarse de que si te gusta conducir, ese X3 es mejor opción de conductor, aunque sea claramente más grande y, claro, también más caro. En lo que es un campeón, como tantos otros BMW recientes que hemos probado, es en insonorización. 65 decibelios lo hemos medido a 120 por hora en nuestra sección de pruebas de autovía, donde probamos todos los coches, lo cual le deja en cotas de coche eléctrico prácticamente. Lo deja muy por debajo de lo que medimos en su día con coches como el GLA, y eso hace que la conducción relajada por autovía autopista sea más agradable, justo porque te acompaña por esa capa de insonoridad que hace que sea todo más relajado. El propulsor es un campeón en consumos, con una media de 5,5 litros a los 100 en nuestro test mixto, que obviamente se pueden bajar a los 5 si aflojas algo el ritmo. En autovía, al ritmo natural del tráfico, te acercas, eso sí, a los 7 litros. El motor diésel se nota poco, normalmente aquí lo vais a escuchar un poco más, porque estoy haciendo carretera de curvas, exigiendo acelerador, justo en el modo de conducción deportivo, lo cual hace que tome más presencia, pero en condiciones normales ni te enteras de que está ahí. Como tampoco te enteras de la caja de cambios. Caja de cambios que me ha gustado en conducción tranquila o cuando estás acelerando en una carretera de este estilo y vas manejando solo los cambios o vas metiendo quitando tus marchas a medio régimen, pero cuando las tiras hasta el final es un poco brusca metiendo las marchas y se hace notar esos cambios de marchas, te pega un pequeño tirón. Leyendo las especificaciones de BMW dicen que cuando pillas el coche con acabado M Sport se enfatiza esa sensación en el cambio de marcha de golpe más seco. No sé si será por programación, porque luego el resto del rato no lo hace, pero justo en esas condiciones pega un machucón bastante importante, hasta el punto de que midiendo las aceleraciones en esos momentos en los que saltas de marcha hemos llegado a comprobar que se pierde hasta 1,5 km por hora, 2, cuando está haciendo el cambio de marcha de manera bastante brusca, bastante rápida, y eso hace que no tenga la misma sensación de suavidad que tienes en el avance acelerador a fondo que si tienes con las cajas de convertidor de par de ZF que utiliza BMW en la serie 3, en el X3 y en otros modelos. El equipo de climatización es muy bueno y sobre todo muy inteligente. Pocas veces hablamos de esto, pero hay coches donde tienes que estar constantemente cambiando la temperatura porque el sistema automático no es capaz de aclararse con lo que tiene que hacer. No es el caso del empleado en el X1, que una vez colocada la temperatura ideal te permite olvidarte de él, cosa que viene bien porque es táctil la pantalla para tocar estas cosas, ya os lo hemos contado antes. El equipo de audio es Harman Kardon, opcional en esta unidad, y es soberbio. ¿Cómo se conduce en ciudad? Es un coche fácil de colocar. La verdad es que como nos estamos acostumbrando a coches enormes, recuperar esa idea del coche de 4,5 metros ya está bien. Como vas conduciendo en una posición bastante elevada porque llevas la cadera alta, el pilar A es bastante vertical, tienes buena visibilidad porque hay bastante superficie acristalada en todas las direcciones, pues hace fácil posicionar el coche, cosa que está ayudada por la cámara de aparcamiento de 360 grados, visión cenital, todo lo que llevan los coches habitualmente hoy en día incorporado, pues hace que sea fácil colocarlo en cualquier sitio. El diámetro de giro ronda los 12 metros, escasos, no llegan, eso hace que tampoco haya que maniobrar exageradamente a la hora de meterlo o sacarlo de un parking. Y no se pasa de anchura, ronda el 1,85 m de ancho, que no es poco precisamente, pero que hace que no te metas en problemas cuando estás pasando por sitios estrechos. En todo ese conjunto de circunstancias me parece que es un coche suficientemente compacto para que lo puedas manejar en ciudad en tu día a día, llevar a los peques al cole, ir al trabajo, hacer la compra, lo que sea, de manera más fácil y sencilla que con un X3 o que con un Serie 3, coches que ya se van una talla por encima y hacen que ocupes más espacio en la ciudad, y eso te obliga a estar un poquito más atento de las dimensiones del coche. Aquí, sin llegar a las cotas de un Active Tourer o de un Serie 1, que son coches todavía más compactos, que son más fáciles de posicionar en cualquier calle, pues te quedas en la zona compacta de la gama y ya está bien. Luego el confort urbano pues va a estar dominado por esa insonorización que está muy conseguida, ese cambio suave que está muy conseguido, ese sistema Harman Kardon de sonido, esa climatización que es súper inteligente. Todo eso hace que ese rato que te vas a encontrar en el atasco de la vía de entrada a la gran ciudad, pues no te desespere, que ya está bien.
Voy a empezar por una cosa que no tengo metida en el guión, y es decir que si hubiésemos probado este coche solo en esta carretera, os hubiese dicho que dinámicamente es maravilloso, sensacional. Os voy a decir también que pedir esta suspensión M deportiva, para mí sí. Si compartís gustos conmigo de tener coches dinámicos que sacrifican un poquito el confort, también bien, pero tened mucho cuidado con ello, porque me parece que está en ese puntillo en que no se lo recomendaría ni a mi hermana ni a mi padre, porque me parece que supongo que la suspensión de serie habría que probarla, ofrecerá un poquito más de confort, y esta se queda en ese punto seco, un poquito crítico, que me recuerda a las viejas suspensiones M que se ofrecían en los Serie 3 E46 y modelos de ese estilo. Está un poco en ese puntillo, pero me parece que está bien para los aficionados al motor. Dicho esto, 44.000 euros cuesta un X1 S-Drive 18D diésel. Es justo este coche. Luego le pones el acabado y tal, y se te van mucho más las cosas, porque el kit M ya vale varios miles de euros adicionales. Os puede parecer caro, pero está alineado con lo que cuesta un Q3, con lo que cuesta un GLA. El Formentor diésel de 150 caballos cuesta menos, pero si le pones la caja de cambios DSG para acercarte a este coche, también te obligan a ponerlo 4x4, y entonces ya está alineado en precio con este aparato. Por 1.600 euros más, BMW te vende el 318 diésel, que obviamente me parece mejor coche, dinámicamente es superior en todo, pero claro, si igual es equipamiento, la realidad es otra, ya que el X1 viene con cosas de serie, que el Serie 3, valga la redundancia, las tiene opcionales. Igual por igual, con el mismo equipamiento, el salto de precio pasa a ser de 7.000 euros, y en ese momento te das cuenta de que ya la jugada no es tan clara. Frente a un Serie 2 Active Tourer, el X1 le gana en cotas internas, a costa de ser medio palmo más largo y un pelo más alto. Dinámicamente me ha gustado curiosamente más el X1 que el Serie 2 Active Tourer, pero es cuestión de detalles mínimos. En el juego de precios, el 2 Active Tourer a igualdad de equipamiento se queda en 4.000 euros por debajo del X1, así que la distancia también es considerable. El X3 dentro de los sub de BMW me parece dinámicamente más interesante y tiene todavía una pesada mejor que el X1. Se va 10.000 euros más arriba con la misma motorización, y además suma a eso el hecho de ser un coche un palmo más largo, lo que puede complicarte la vida en uso urbano o en tu parking. Ahora vamos a suponer que ya has decidido comprarte un X1, has visto ya toda la competencia que os acabamos de comentar y te has convencido. ¿Os recomendarías 18D? Yo os recomiendo, os lo he dicho hace un ratito, que os compréis el 20D. El 20D os da muy poquito extra de potencia, pero sí que os da 40 Nm extra de par. Tiene etiqueta Eco, cosa que este coche no tiene. Eso es una ventaja si vivís en una gran ciudad, y ese hecho de comprar el 20D va a hacer que esas aceleraciones que os he contado del 80 a 120 bajen de los 6 segundos, que me parece importante cuando estás haciendo recuperaciones, adelantamientos, sobre todo con la familia montada, para poder facilitar un poquito más ese movimiento del coche. No es que corra poco el 18D, pero yo estiraría un poquito ahí el presupuesto. Eso sí, la diferencia de precio son 3.600 euros, que es casi un 10% más, pero solo con el hecho de la etiqueta Eco puede que parte de ese coste lo acabéis compensando. Además gasta un poquito menos en consumo en ciudad. Comprarlo diésel o comprarlo gasolina, ahí tengo que recordaros lo de siempre. No os compréis un diésel para hacer 17.000 kilómetros fundamentalmente en ciudad. Estos coches llevan sistemas de posttratamiento de gases, filtros de partículas, recirculación de gases de escape por la cámara de combustión, y siendo diésel eso acaba con problemas. Se acaban atascando, acaban requiriendo más mantenimientos y a largo plazo dan más guerra. Este coche es para trotar libre por la autovía y la autopista. Haciendo eso tenéis prácticamente 1.000 kilómetros entre repostajes. Para eso es maravilloso. Hay pocas cosas que puedan ofrecer un consumo tan bajo como este coche y esa libertad de caminar libre por autovía o autopista. Pero es para eso, para hacer carretera, autovía, autopista. No para hacer ciudad. Para ciudad, el gasolina. O el híbrido enchufable, si os llega el presupuesto. Y ahora ya sabéis de qué es momento de Wallapop, de ver si hay X1s de la nueva generación disponibles ya directamente en concesionario para comprarse y recoger ahora mismo. Así que vamos a poner aquí BMW X1. X1s van a salir un porrón normal, mira, ¡hola! Y más viniendo todos de renting. Pero si nos centramos en el último año, desde que se ha presentado este coche hasta ahora, vamos a encontrar pues unidades justo de antes del modelo previo. Y a ver si encontramos alguno. Mira, sí, ya hay unos cuantos que son como el que hemos probado básicamente, X-Drive 18 diésel, y los tenéis con entrega inmediata, pues 43.000, 39.000. Vamos a abrir un par de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que todavía no está en el concesionario, que directamente han puesto las fotos del configurador, que es prácticamente idéntico a lo que hemos probado porque lleva el pack M, X-Drive 18 diésel, 150 caballos, 52.000 euros con el pack instalado. San Adrià de Besós, diésel, 150 caballos, delantero automático, 7.648 kilómetros. O sea, tienen fotos que son del catálogo, pero no tienen fotos del coche de verdad. Y eso que es Barcelona, un concesionario
oficial de BMW en Barcelona. Estaría bien que pusiesen las fotos de verdad. 52.000 euros para este. Si nos vamos a una versión que no tenga acabado M, pues por ejemplo tenemos este en 39.985, mismo motor, 4.010 kilómetros, un salto de precio bastante importante, más de 10.000 euros, pero claro, este no tiene el pack M metido y tiene otro tipo de equipamiento. Si el pack M es lo que queréis, pues os toca gastaros más 40.000 euros para este con entrega inmediata, 47.900 para este, en este caso en Barcelona, entrega inmediata, 4.360 kilómetros para esta unidad. Con el X1 lo que nos ha quedado claro es que no tenéis necesidad, si queréis la motorización diésel, la 18D, que es la que estábamos hablando, pues tenéis unidades de entrega inmediata, y este es el que yo os recomendaba, el 20D, que ya se sube a 163 caballos, lleva pegatina eco, y me parece que será, esto lo asumo porque no he probado esta mecánica en este coche, pero asumo que solventará parte de esa última falta de pegada. No es que el otro coche corra poco, pero sí que si os quedáis con esa recomendación de quedaros por debajo de los 6 segundos en el 80-120, en el 60-100 para tener un poquito más de flexibilidad a la hora de acelerar, pues la mecánica 20D es la que yo, como os decía hace un ratito, recomendaría. La verdad es que hay bastantes X1s y de la generación previa también, pero si me dais a elegir ahorrar algo de dinero o comprar una unidad kilómetro cero recién matriculada de la nueva generación, os diré que yo iría por la nueva generación porque me parece que han rematado el producto mucho mejor. A pesar de ser una mera evolución, la evolución ha sido marcada y me gusta bastante más el coche nuevo que el anterior, ya no solo estéticamente, sino también en la manera de rodar. No es deportivo este X1 a pesar de que tiene la suspensión M, pero he de decir que no hay ningún otro coche dentro de su categoría de los que hemos probado que vaya también en carretera de curvas. Esa compensación que tiene entre cabeceo, balanceo, capacidad de tragarse baches en apoyo, esa neutralidad, esa falta de arrastrar el morro, porque no es un coche que vayas conduciendo solo con las ruedas delante, hacen que sea pues el típico BMW, un coche que va muy bien en carretera y que le gusta pasar las curvas y que no es que te haga disfrutar de ellas, pero lo hace con una compostura maravillosa. Si quieres disfrutar, hay otras opciones en el mercado. Básicamente, sin salirte de BMW, te puedes subir a un X3, que es gastar más dinero, y ahí ya puedes hacer desplegadas del culo, separar la trasera de la trazada a base de acelerador. Un Formentor, por ejemplo, es más deportivo que este coche. El Alfa Romeo Tonale hablaremos de él cuando salga el vídeo, pues dentro de un par de semanitas, cosas así que no nos vamos a meter todavía en ese jardín. El Formentor tiene ese plus de deportividad por la geometría delantera, porque va un poquito más atacado, porque parece que conduces más con el tren delantero y te da ese toque deportivo extra que el X1 no tiene, pero el X1 te ofrece una experiencia de conducción más redonda. Por todo eso me parece que la formulación que tiene BMW con este coche como coche familiar es sencillamente perfecta. Otro tema es que quieras comprar el coche con otras aspiraciones que no sean las de un medio de transporte puro y duro. Para eso, pues como he empezado en el vídeo contándoos, compraros un Serie 3, que me parece mejor compra básicamente, por prácticamente el mismo precio. Eso sí, si igualas equipamientos, pues ya lo habéis visto, el Serie 3 se va de madre. En fin, no tengo nada más que contaros. Me ha gustado mucho estéticamente el X1 y cómo va. Es con lo que me quedo. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones, nos queréis contar algo del X1, lo podéis dejar en los comentarios. Y yo no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com. Power Art.